nuestras sombras ir. ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir. Si Él es mi consuelo, me ayuda siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro abrigo en él. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz y Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz y Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Señor, gracias por cuidar de nosotros en todo tiempo. Gracias por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro socorro, nuestro aliento, Jesús. Si no fuera por ti, no estaremos, Señor, en este lugar. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, oigo al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Oh, por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti.
nosotros en todo tiempo. Hay un versículo en la Biblia que de hecho mandamos a hacer con mi esposa y lo tenemos para ponerlo, lo tenemos en la sala, en la casa, y nos recuerda, a mí me recuerda lo bueno que es Dios, y es el Salmo 32, el versículo número 8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y yo me acuerdo que alguien hace años, cuando estaba comenzando el ministerio, me regaló un separador de Biblia, me lo dio y era un burrito en medio de un camino empedrado y venía el texto. Y cuando vi esta palabra, te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos, yo entendí que Dios estaba poniendo sus ojos sobre mi vida, y lo entendí de una forma tan increíble y tan especial que en ese momento tan pequeño que era, sabía que Dios cuidaba de mí, que Dios tenía un aprecio especial y que yo era un consentido suyo. Todo tiene un comienzo, todo tiene un desarrollo, todo tiene un final. Yo nací en medio de un hogar que no tenía una base bien hecha. Si las bases no están bien hechas, es muy fácil que cuando vengan las tormentas caigamos y no podamos seguir hacia arriba. Hablaba con mi papá y con mi mamá que me contaran su historia de cómo se habían conocido, y fue bien gracioso cómo se conocieron. Mi papá trabajaba en una identidad de aquí del gobierno, y mi mamá fue a sacar unos papeles que necesitaba, y mi papá estaba con unos amigos, y cuando la vieron pues les llamó la atención, porque mi mamá es una mujer hermosa y yo saqué eso de ella, ¿verdad? Alguien hizo y me acuerdo que mi papá cuando miraron dijeron: vamos a echarnos a suertes a ver quién va a atender a esa muchacha. Echaron suertes y le tocó a mi papá. Bueno, cualquiera de esos hubiera sido mi papá, pero le tocó a él. Y él atendió, y como todo buen conquistador y ganarse la apuesta, dijo: bueno, yo si quieres yo te llevo los papeles a la casa. Cuando nosotros vamos a una oficina de papeles, del DAS, de quién sabe qué, nadie nos va a decir: bueno, te lo llevamos a la casa, no tienes que hacer fila. No, son muchas filas, son muchas vueltas las que tenemos que hacer. Y bueno, mi papá se la llevó, y más o menos alrededor de un mes, 2 meses duraron de novios y se casaron. No tuvieron mucho tiempo para conocerse, y no hubo una base, no hubo nada. Entre las charlas que tuvimos, me acuerdo que mi papá dice que tuvieron su primera pelea a los 8 días, y a los 8 días casi que mi papá estaba saliendo de casa. Y qué difícil saber que a los 8 días de matrimonio están sucediendo cosas como estas. Gracias a Dios yo tengo un matrimonio increíble que Dios nos ha regalado, me ha regalado, y yo le doy gracias a Dios por eso. Poco a poco los problemas no se transformaron solamente en 8 días, sino que fueron tomando fuerza y cogiendo mucho más broncas del uno al otro. Y en medio de todo eso nací yo. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Bueno, estoy yo, el burro por delante está Lucho, Luis Campos, después sigue Wilson, y después sigue John Pablo. Y comenzamos en el hogar. Obviamente el acordarme de cuando yo era pequeño con mis papás es imposible, pero desde que tengo uso de razón, y lo que me acuerdo es que lo que más recuerdo en casa eran las peleas que tenían mis papás. Mi papá se iba mucho tiempo, muchas veces de casa, 2, 3 días, y no regresaba a la casa, y tenía que ver a mi mamá sufrir, verlos pelear. Me acuerdo una de esas peleas que quedó grabada ahí como un chip, el cual Dios tuvo que restaurar, ver cómo después de una pelea mi mamá quería morirse, y mi hermano y yo, que éramos los mayores, no había nacido Wilson ni John Pablo, tener que ir hasta donde mi mamá y decirle: mamá, no te tienes que morir, no te mueras. Ella estaba tratando de enterrarse un destornillador, un desarmador,
en su vientre y nosotros llorando, diciendo, mamá, no tienes que hacerlo, te necesitamos, te amamos, y saber que nos teníamos que dormir, pero teníamos que estar pendientes de que algo podía pasar en la noche, de que podía mi mamá poder hacer algo de asesinarse, y fue bien difícil. Yo me levanté dentro de una niñez que no era normal para un niño, ni siquiera que tuviera bases cristianas o que conociera a Dios. Mi papá seguía igual, se iba, volvía, se iba, volvía, y dentro de ese ir y volver, en el colegio, cuando comencé a estudiar en el colegio, los médicos descubrieron que yo tenía una enfermedad en mi ojo, y más los médicos lo descubrimos juntamente con mi hermano, que está por aquí, y ahorita se lo voy a presentar. Antes no sé cómo se llamaban esos aparaticos donde uno ponía la película y aquí le iba haciendo, iba pasando la filmina. Yo me acuerdo que yo tenía ese aparatico y hacíamos así, y yo veía a mi hermano hacer así, quieto, y yo cogía la filmina y yo hacía esto. Entonces yo veía a mi hermano que él no hacía así el movimiento que yo hacía, entonces yo le decía, ¿usted puede ver por los dos huequitos? Entonces mi hermano me decía, sí, yo puedo ver por los dos huequitos. Y yo, lo que entendí en mi adolescencia, no en mi niñez, mi hermano está enfermo. Yo creí que él era enfermo porque yo llegué, yo miraba solamente estaba mirando por mi ojo izquierdo. Y yo tenía que ver, le dije, no, mira, yo sí veo por puedo ver por los dos. Obviamente tenía que cambiarlo. Y en ese juego mis padres se dieron cuenta, mi mamá se dio cuenta de que algo estaba pasando con mi ojo derecho. Y me comenzaron a llevar al médico a muchos lugares. Y al poco tiempo comenzó a salir una catarata en mi ojo derecho. El ojo se me puso blanco. O sea que aparte de estar viviendo en un hogar disfuncional, difícil, tenía que vivir con que mi ojo derecho no podía ver y tenía una catarata y tenía algo que se veía mal. Y eso me ponía mal, eso me ponía triste. Me sentía menos que los demás al saber que tenía eso. Y me acuerdo que los niños y los compañeros se burlaban. Me decían que yo era el hombre lobo porque tenía como una luna en el ojo, y a veces yo aprovechaba eso para molestar y para asustar, pero sí era más el dolor de lo que yo podía sentir en mi enfermedad. Me acuerdo que el desespero de mi mamá por hacer algo para que yo pudiera ver, pero luego hicimos muchas cosas, de las que recuerdo un tour por 1000 visitas a especialistas. Y cuando uno va a especialistas de ojos le echan unas gotas y uno sale así. Yo me acuerdo que duré mucho tiempo en eso y cada uno decía algo diferente. Y a mí ya me molestaba ir a los médicos, al optómetra. Otra de las que me acuerdo es ir a donde Gregorio Hernández, San Gregorio Hernández. Y me dijeron, no, pues te van a operar. San Gregorio va a pasar una noche y te va a operar. Y a mí me parecía chistoso, ¿verdad? O sea, era increíble creer en cosas como esas. Yo era muy pequeño, 7 años de edad, tendría 6 años de edad. Y me prepararon un cuarto blanco, sábanas blancas, todo blanco. Y me dijeron, bueno, tú tienes que dormir recto, porque más o menos a la medianoche va a pasar San Gregorio de su tour. Y pues va a poner tu mano y va a sanar. Y ponían al lado un aceite. Y que el aceite se iba a poner blanco y que iban a hacer 1000 cosas. Pues obviamente yo tenía que hacer caso de lo que iba a pasar. No puedo decir, no me parece, no lo comparto, no lo quiero hacer. Lo tuve que hacer. Y me acuerdo que me acosté y yo me sentía ridículo haciendo eso, siendo pequeño. Y pasaron algunos minutos, pasaron algunas horas, y yo decía, bueno, yo creo que se le complicó la operación anterior o algo le pasó porque no ha llegado. Y yo no puedo dormir derecho. No sé ustedes si pueden dormir así como momias, pero qué rico es dormir así arrunchadito, así. Yo este brother no llegó, así que yo me arrunché y claro, la mañana siguiente el regaño
fue tenaz, porque no, que porque me había arrunchado no me habían operado, y que mejor dicho, que de seguro pasó de afán, y la otra de las muchas cosas que recuerdo fue haber visitado a una bruja. Y fue tenaz visitar a una bruja. A veces uno dice, no, las brujas son de cuentos de hadas, y uno dice, no existen, pero yo sí la pude ver. Me acuerdo que creo que era en el barrio La Candelaria, aquí en Bogotá. Fuimos, era tarde de la noche, una fila increíble para entrar, y cuando entramos, perros, animales, gatos, pájaros, y un ambiente oscuro, y teníamos que pasar por el medio de los animales, y cuando pasamos por el medio de los animales, cuando llegamos a una señora que realmente parecía una bruja, me miró la mano y comenzó a hablar en qué sabe qué idioma, y anotaron un poco de cosas, y fue bien feo esa experiencia. Yo salí con miedo de esa experiencia, pero eso era en la búsqueda de poder que yo pudiera ver por mi ojo derecho. Mucha gente no sabe eso en este momento. Muchos se preguntan que por qué utilizo gafas oscuras en mis conciertos, y algunos dicen, no, pues porque es gomelo, o porque quién sabe qué. Pero realmente, al ver solamente con un ojo todas estas luces, trato de cuidarme lo que más puedo con el ojo que puedo ver. Después de todo esto, mi papá todavía estaba en casa, y hasta que llegó un día donde él decidió irse de casa definitivamente. Llegó tarde de la noche, él solía irse y volver, y siempre volvía con serenatas. Yo creo que por ahí el cariño o el gusto o el aprecio que tengo por los mariachis y la música mexicana. La gente me dice, ¿por qué te gusta la música mexicana? Yo creo que era porque cada 8 días mi papá llegaba con una serenata y con una bolsa de pollo para contentar a mi mamá. Entonces cada vez que yo escuchaba el fa, fará, llegó mi papá. Y ojalá que no fuera el vecino que le estaba llevando a su esposa, porque me iba a confundir. Y yo me emocionaba porque algo que sí tengo que decir es que amo a mi papá con todo mi corazón, y con sus errores, con sus faltantes, lo amo. Y cuando esa noche llegó sin serenata, sin pollo, se encerró a hablar con mi mamá, yo me levanté a escuchar, me salió el espíritu de chisme, a escuchar detrás de la puerta, y estaban hablando de que había una niña, de que mi papá había tenido una relación fuera del matrimonio, y que definitivamente mi papá tomó la decisión de irse de casa y irse a vivir con esta persona y con la niña. Cuando yo escuché a niña, me dolió mucho, porque yo era para él su preferido, el primero, y sentí como si me hubieran cambiado, como si esa niña hubiera tomado el lugar que me correspondía. Yo no quise escuchar más, lo único que hice fue ir a acostarme, y lloré increíblemente. Mi mamá tuvo que comenzar a trabajar en muchas cosas. Uno de esos trabajos que recuerdo era vender productos de belleza en la calle. Me molesta ese trabajo, no me gusta ese trabajo, porque ese trabajo hizo también que perdiera a mi mamá. Mi mamá salía desde muy temprano hasta muy tarde, y no tuvimos comunicación, no tuvimos diálogo con mamá. Y no era culpa de ella. Ella tenía que sacar a sus 4 hijos adelante, tenía que tomar la carga, hacer del hombre, y en la casa quedaba el mayor. Así que tuve que aprender a lavar pañales, a hacer comida, y no teníamos plata para los pañales desechables, así que tuve que aprender a lavar los pañales, a hacerlos, y todo el cuento a mi último hermano, al cuarto, a John Pablo. Y bueno, aprender a todo, a cocinar, a ser la mamá de casa. Y comencé a vivir una vida que no me correspondía. Igual yo creo que mi mamá también comenzó a vivir una vida que no le correspondía. Y en el desespero y todo esto, mi abuela tenía una casa y alquilaba habitaciones, cuartos, y en el segundo piso vivían unas personas cristianas, evangélicas, que le compartían a mi abuela del amor de Jesús. Y me acuerdo que un día fuimos, mi abuela, mi abuelito y yo fuimos a la iglesia
De hecho, aquí está la persona que nos compartió y que le compartió a mi abuela, es el pastor César Fajardo. Y fuimos, y yo me acuerdo que cuando llegamos, pues qué locura, ¿verdad? Cuando uno va a una iglesia cristiana, como que el shock, porque uno va a una iglesia tradicional, por no decir otras religiones, y es muy calmado todo, pero allí me gustó la alegría, la música. Ahora tenía 10 años de edad, también igual estaba muy pequeño. Y comenzamos a ir, y me acuerdo que era una campaña de sanidad de los hermanos T.L. Osborne. Y mi abuelita tenía una enfermedad en su brazo, no lo podía mover bien, y oraron por los enfermos ese día. Y mi abuela, Dios la tocó y fue sana. Así que comenzamos a ir cada 8 días religiosamente, hablo por mi persona, por mí, a la iglesia. Y me encontraba con amiguitos y ahí jugábamos. Claro, obviamente yo estaba en la música, en la danza, y cuando entraba el pastor a predicar, pues yo me salía a jugar canicas en la esquina de la iglesia. Y me gustaba por eso también, pero no tenía un encuentro con Jesús. Eso fue en mayo del año siguiente. Mi mamá comienza a ir a la iglesia y conoce a Jesús. Y poco a poco comenzamos a ir todos a la iglesia, poco a poco comenzamos a ir todos a la congregación, a la Misión Carismática Internacional, en ese entonces cuando comenzamos a asistir a la iglesia. Y la situación económica seguía difícil, no teníamos mucha solvencia económica, debíamos arriendo muchas veces en muchos lugares. Me acuerdo que tenemos que llegar tarde a la casa para que los dueños de casa no se den cuenta que habíamos llegado, para que no nos cobraran la renta. Y nos quedábamos en la casa de los abuelos, esperábamos hasta las 11 de la noche. Y me acuerdo que un día de tantas esperas entramos a las 11. Y como a las 11:15 golpearon la puerta. Entonces mi mamá se asustó y no, son los dueños de la casa, nos van a echar de la casa. Yo me acuerdo que yo salí y la señora y su mamá, no, está cansada. Y tener que poner la cara y decir, no, miren, nosotros vamos a pagar la renta, pero por favor, no nos va a echar a la calle, déjenos quedar aquí en casa. Y pasó varias veces el hecho de tener una economía inestable. Así que era muy difícil el domingo ir todos a la iglesia, porque éramos 4, mis 2 abuelos y mi mamá éramos 7 personas, así que o almorzábamos bien o íbamos todos a la iglesia porque teníamos que el bus de ida, bus de vuelta y de pronto tomar algo. Así que mi mamá, mis abuelos tomaron la decisión de comenzar en una iglesia pequeña cerca a la casa. Y yo dije, no, yo no quiero ir a una iglesia, yo que me quiero quedar aquí, esta es la iglesia, a mí me gusta esta iglesia. Y mi mamá me decía, pero no vamos a tener para la plata para irte. Entonces le dije, no hay problema. Así que me volví un experto en subirme por detrás de la puerta de los buses para llegar a la iglesia. Y muchas veces me daban la plata, pero yo prefería ahorrármela y siempre me subía por la parte de atrás de los buses, como estilo vendedor ambulante. Entonces ya sabía que en los semáforos se ponía en rojo y cuando se bajaba alguien, ese era el momento para subirme. Y ahí me quedaba y iba a la iglesia. Y ahí comenzó, yo creo que lo que hoy puedo hacer y es servir al Señor. Mucha gente dice, ¿cómo comenzó Alex Campos su servicio a Dios? ¿Cómo será que comenzó de una con su guitarra, a cantar, a hacer canciones? Y comenzó de una forma increíble. Y creo que le doy gracias a Dios por haberme permitido eso. Me acuerdo que mi mamá es una mujer que habla mucho. Para los que la conocen se van a saber eso. Y mi mamá se quedaba hasta que quedaba el último y hablaba, y después pues se quedaba hablando con la gente que hacía el aseo de la iglesia, y era el hermano Zapata y Carmencita, y hablaban, y yo veía que mientras mi mamá hablaba con ella, pues el pobre hombre levantando sillas, eran como 2000 sillas, y yo ahí mirándolo levantar sillas, hasta que un día le dije, ¿le quiere que le ayude? Me dijo, claro, es un hombre increíble. Comencé a ayudarle a levantar sillas, y yo levantaba sillas y veía, y mi mamá seguía hablando. Entonces, ¿qué más hay que hacer? No, hay que barrer. Barría y mi mamá seguía hablando. ¿Qué más hay que hacer? Hay que trapear. Trapeaba y veía a mi mamá seguía hablando. Así que poco a poco me hice cargo del aseo de la iglesia, lavar los baños, las oficinas.
Y lo hice por mucho tiempo. Y me encantaba hacerlo, me encantaba estar en la iglesia, me sentía seguro estando en la iglesia, me sentía con paz y era una iglesia grande en ese entonces, era un terreno grande, así que yo hacía el aseo, limpiaba, veía cómo ensayaban las danzas, los coros, veía los grupos de alabanza lo que más me llamaba la atención era la música. Entonces cuando yo hacía el aseo y veía ahí cómo ensayaban y hacían las cosas, era bien chévere. Y los bateristas siempre van a esconder las baquetas en sus iglesias. Si usted es pastor en una iglesia, usted no va a dejar las baquetas ahí para que llegue un niño y le pegue. Y yo sabía dónde escondían las baquetas, así que cuando se iba todo el mundo, yo arrancaba y cogía las baquetas y claro, ya no había nadie, pues estaba la zapatica, camiseta, ya no decían nada, yo me ponía a tocar, tum, tum, tum. Y una vez me concentré y estaba tocando y tocando, cuando de pronto siento una mano aquí, tan, y era el líder de la danza que se había olvidado por un cable o algo así, yo, Me dice, oye, qué bien tocas la batería, me dice. Y yo así todo nervioso y me dice, no, qué bien, deberías, no sé, involucrarte en algo. Tendría 11 años, 12 años. Y me dijo, a ver, acompáñame. Me acuerdo que tomó el piano y comenzó a hacer una melodía. Y yo me puse a acompañarlo. Obviamente yo tocaba lo que yo veía. Y dije, bueno, yo creo que todo el mundo sabe tocar música, así que no debe ser algo especial. Y Dios da dones y reparte dones de acuerdo a su gracia, ¿verdad? Y en ese momento me di cuenta que yo tenía un don y un talento para aprender instrumentos musicales. Seguí en la iglesia haciendo el aseo, tocando la batería, cantando, haciendo mil cosas. Y en la parte de afuera de las iglesias cristianas siempre van a haber vendedores ambulantes. Venden arepas, empanadas, buñuelos, qué sé yo. Y me encantaban unas empanadas que se vendían afuera. Y poco a poco me comencé a ser amigo de la persona que vendía las empanadas, que era un hermano cristiano. Y yo dije, bueno, y yo trataba de ayudarle, y ahí por ahí de vez en cuando me decía, si quieres coge una empanada. Quien decía, mira, pues cogí la empanada y me la comía. Hasta que un día me dijo, mira, te propongo que me ayudes a hacer las empanadas, a trabajar, te daría 1,000 pesos. Claro, para mí 1,000 pesos, yo nunca había tenido onces ni... Bueno, nunca me daban plata para el recreo, que el recreo es para los locos, el descanso. Y yo dije, bueno, voy a hablar con mi mamá. Y mamá más o menos conocía a este señor. Y pues parecía bien, o sea, parecía muy normal. El único inconveniente era que yo tenía que quedarme los sábados en la noche en su casa trabajando. A las 4 de la mañana salíamos con el carrito lleno de café, tinto, leche y toda la masa para hacer las empanadas desde el Ricaute, el barrio El Ricaute, que es como en la 13, hasta la 22, y siempre eran varios kilómetros, y bueno, para un niño pues más kilómetros eran de caminar. Y me acuerdo que el segundo sábado de estar trabajando allí, esta persona comenzó a hablarme de una forma diferente y comenzó a insinuarme cosas que yo no entendía. Y a los pocos minutos estaba abusando sexualmente de mí. Lo difícil de todo esto fue que era entender él decía, esto lo hacen todos sus papás con sus hijitos. Y yo decía, pero yo, ¿cómo le pregunto a mi papá si él no está conmigo? Y me sentía tan mal, tan sucio, tan horrible, que yo tampoco tuve confianza de llegar a casa y decirle, mamá, ¿me pasó esto? No, yo me lo guardé, me lo callé, no se lo dije a nadie. Recuerdo que pasó la semana donde todo esto estuvo en mi cabeza por mucho tiempo. Llegó el sábado siguiente y el tener que ir, porque si decía que no iba, algo estaba pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieres ir? No, yo prefería ir para que no levantar sospechas de nada, que nadie supiera nada. Y yo iba y me acuerdo que me quedaba hasta tarde de la noche afuera, en el barrio, dando vueltas. No quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar, hasta que en algún lugar tenía que dormir y tenía que entrar. Y entraba y tenía que llegar a lo mismo. Pasó durante 3 sábados, 4 sábados, hasta que llegó un momento donde dije, no,
no quiero más, no aguanto más. Y no volví a la iglesia, dejé de ir. Un día, igual nadie se iba a dar cuenta del niño que hacía el aseo en la iglesia. Nadie notó mi partida en la iglesia, así que fue una ida más de un niño que iba solo a la iglesia. Y cuando me acuerdo que mi mamá me insistía los domingos en la tarde para ir a la iglesia a la reunión de 5. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo no quiero ir. No quería saber nada de iglesias, no quería saber nada de Dios. Y hasta que, bueno, poco a poco mi hermano comenzó a ir. Siempre me ha encantado el fútbol, siempre me ha gustado jugar al fútbol. Y comenzaron a jugar los jóvenes en las tardes y me invitaban y dije, bueno, voy a jugar. Y después salían para la iglesia y cuando entraban a la iglesia como que... Y poco a poco eso hizo que yo comenzara otra vez como a involucrarme o asistir a una iglesia. Era la iglesia Filadelfia de la avenida Boyacá, del pastor Flavi que está aquí conmigo también. Y comenzamos a ir y cuando llegué, a mí no me gustó la iglesia. Y obviamente venía de otra iglesia. Y cuando llegué, pues había una cantidad de gente cantando. Y yo no sabía, o sea, no era profesor de música, pero sí sabía que no había algo, o sea, que como que no cantaban tan chévere, como que algo en el oído no me hacía bien. Y la escuela dominical subí y yo me acuerdo que no quería ir a la iglesia, pero iba porque resultaba yendo después de los partidos de fútbol, de jugar con los muchachos, hasta que tomé otra vez el ritual y la constancia de comenzar a ir a la iglesia. Me acuerdo que una vez el pastor dijo, bueno, vamos a hacer un retiro, un encuentro de adolescentes. Ya tendría yo como 15 años, 16 años. Y yo dije, wow, vacaciones. Para nosotros, o sea, en ese entonces ya casi no íbamos a tierra caliente. Así que dije, no, piscinita. Bueno, chicas no mucho porque pues, estábamos muy pequeños. Así que yo dije, piscina, fútbol, amigos. No, la berraquera. Pero en ningún momento me pasó, uy, qué chévere, voy a encontrarme con Dios. No, nada, no, eso no me pasó por la cabeza. Fuimos y era de sanidad interior. Y me acuerdo que las primeras conferencias así como que, ay, ya, que se acabe. Y apenas decían, ok, amén, salíamos a la piscina o a lo que hiciera. Y es más o menos el espíritu de un adolescente, o sea, le gusta el juego. Y no queríamos más. Así que llegó una charla y llegó una conferencia que creo que donde Dios comenzó a hablarme radicalmente y a hablarme, a sanar mis heridas. Y me acuerdo que la estaban dando 3 hermosas mujeres que Dios utiliza en muchos de estos en nuestro país y en muchas naciones del mundo. La hermana Igna Suárez, Marta León y Susan. Y me acuerdo que estaba Igna hablando sobre sanidad interior y yo estaba pendiente de la piscina. Pero hay un momento donde ella dice, aquí hay un chico que fue abusado sexualmente. Eso captó toda mi atención y se me olvidó la piscina en un minuto, menos, en un segundo. Dije, uy, me dio miedo. Que ha sido rechazado, que se siente nada, que fue dejado por sus padres. Y comenzó o sea, era como si estuviera hablando de mí. Yo me sentí avergonzado. Me acuerdo que hicieron, vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro, porque no vamos a decir quién es, ni vamos a hacerlo público. Obviamente, si hubieran dicho, a ver quién es, yo no hubiera levantado la mano. Nadie dice, sí, yo fui. Y me acuerdo que comenzaron a orar y a dar palabra y a sanar el corazón. Y ese día comenzó el proceso de sanidad en mi corazón del abuso sexual, de perdonar a mi papá, de comenzar a ver las cosas de la forma que Dios quería que yo comenzara a verlas. Y fue algo especial ese retiro. De ahí en adelante todos los retiros y los encuentros
tenían un rumbo diferente para mí, las charlas tenían un rumbo diferente para mí, sabía que Dios me podía hablar, sabía que Dios me estaba hablando. Y en uno de esos encuentros me acuerdo que Flavi dice, ok muchachos, vamos a cumplir 8 años, la iglesia va a cumplir 8 años, así que no sé por qué no planean algo para hacer. Y yo creo que yo actué como de uno, yo dije, nosotros queremos cantar. Y usted nunca va a ver un adolescente en una iglesia así como que nosotros, así. Y yo me lancé, nosotros era que los demás estaban como, nosotros. Sí. Él. Y Flavio me dice, ok, ¿quién es? Y yo volteo. Y yo, a ver, mi hermano, y había una amiguita de nosotros que se llama Jimena, bueno, se llama Jimena. Y Jimena, queremos cantar una canción. Ok, bien. Y me acuerdo que escogimos la canción y comenzamos a ensayar. Y no se acuerda usted el tiempo del racionamiento aquí en Bogotá, que quitaban la luz en la mañana, como 4 horas, y en la noche. Pues ese fue el tiempo de ensayar. Llegamos en las noches a oscuras con una vela. Lucho no sabía tocar el piano, yo no sabía tocar guitarra, no sabíamos si cantábamos. Bueno, más o menos yo sabía que cantaba porque de pequeño, cuando mis papás iban a sus fiestas, de vez en cuando en esas fiestas, se emborrachaban, decían, ay, pues que Alecito cante. Y así todos borrachos me ponían a cantar La Mochila Azul. Y canté La Mochila Azul en quién sabe cuántas reuniones. Así que dije, bueno, más o menos como que creo que sabemos cantar. Y llegó el día, el momento. Yo le voy a pedir al favor a mi hermano que está aquí. No está, aquí está. Quiero que le dé la bienvenida a mi hermano, a Lucho, a Luis. Siempre dicen la diferencia de Luchito, es bien formalito, con su camisa adentro, su camisita. Yo soy más el pantalón roto. Y llegó un momento y me acuerdo que dentro de mí estaba el chip de todo músico que quiere relucir, ¿verdad? Porque los músicos queremos mostrarnos, aquí estoy, y si me dan la guitarra, entre más me suene por encima de todos, y todos luchamos. Así que yo tenía el chip de, vamos a relucir, vamos a mostrarnos. Y habían 3 reuniones, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 11 y 5 de la tarde. Y dije, no, el de las 11, que nos pongan el de las 11, que ese es el chévere. Ahí va toda la gente y de pronto probablemente me gustaba alguna chica de la iglesia, así que ahí ella va a ese culto y entonces me va a ver así cantar y le voy a llamar la atención. Y el pastor nos dice, bueno, ustedes van al culto de las 5. El culto de las 5 no me gustaba a mí. Y no, el de las 5. Y siempre el de las 5 iba mucho más poquita gente, y la mayoría de gente de los que ven era gente adulta, gente que se la pasaba llamando al pastor en medio de la predicación. Dije, no, pues, ¿qué van a ver? ¿Qué van a escuchar? Pero pasó algo chévere, y es que ese día la gente de las 11 estaba en las 5, o sea, como era fiesta, pues la reunión de las 5 estaba llena, había mucha gente, 500 personas le cabían a la iglesia, estaba llena. Pasaron las danzas, pasó todos, hasta que llegó el momento de los niños, de los muchachos que quieren cantar una canción. Y comenzamos. Me acuerdo que subimos a la tarima y Jimena se paró del lado de allá de la esquina. En la mitad se paró Lucho y a la izquierda me paré yo. Y habíamos ensayado una canción donde era a capela, pero algunos pedacitos yo tocaba la flauta dulce. En el colegio nos enseñaron la flauta dulce, así que pues más o menos la sabía tocar. Y me acuerdo que tomé la flauta y yo quería ser director de ese momento. Y yo veía que todos los directores cuentan 1, 2, 3, 4 y yo quería contar. Y yo, ¿pero a quién le iba a contar si yo era el que comenzaba? Pero dije, no, pues si lo voy a hacerlo con elegancia. Y me acuerdo que tomé la flauta dulce, el dorado, en la boca. 1, 2, 3. Y me acuerdo que comencé a hacer la introducción. Entré
Y comenzamos a cantar. Esta fue la primera canción que yo canté en una iglesia cristiana. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esta historia empieza en el año 0 y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Si se sabe el coro y me quiere acompañar. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Y hoy quiero llenar tu alma de alegría. Porque yo soy Jesús. Se terminó la canción. Ya uno estaba nervioso, de hecho yo estoy nervioso aquí. Y uno con los ojos cerrados, pues, tratando del respeto. Y se terminó, tan, tararán, tan, 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 ¿ya? Y comienzan a pasar los segundos. Y creo que hasta llegaron a pasar algunos minutos y nosotros nos bajamos de la tarima, nadie decía nada, nosotros ahí. Hasta que de repente como que el pastor reaccionó, estaba abajo, se paró, subió a las escaleras, caminó, se acerca y nos dice: muchachos, canten otra. Ay. Volvimos a terminar la canción y el pastor subió con los 50 músicos, con los coros. Comenzaron a adorar a Dios. Y cuando yo me bajé, nos fuimos por un lado aquí hacia la parte de atrás. Yo veía a la gente así, estaba llorando. Y yo, no les gustó. Pues no entendía lo que estaba pasando. No les gustó. Lo que no sabíamos era que Dios había utilizado a 3 chicos y les había dado algo que se llama unción. ¿Por qué no la dio a nosotros? No tenemos nada especial, no hay nada especial en nosotros, somos como cualquier joven, ¿verdad? A los 8 días, 15 días nos llama Flavi y nos dice: queremos que hagan parte del grupo de alabanza. Pues qué privilegio. Y fuimos a la reunión y me acuerdo que llegamos al ensayo. Yo conocía los ensayos, yo sabía que era un ensayo porque en mis horas de aseo sabía cuántas horas podíamos durar para hacer una canción. Y llegamos y el ensayo fue bien tranquilo, bien normal. No hubo así como mucho y me acuerdo que cantamos una canción, estaba por mi menor creo, y a cada uno le pusieron el micrófono para que cantara un poquito, un pedacito. Lucho tenía un tecladito pequeñito y yo hacía coros. Y me acuerdo que cantamos el pedacito pequeño y eso fue casi todo el ensayo, no hubo nada más. Y yo dije, no me gustó el ensayo. No volví al ensayo. Yo siempre he tenido así como un chip de que tienen que ser bien o bien. Y no volví. Y pasaron como 2 meses y vuelve a llamarnos Flavi y nos dicen: Dios me mostró que había que reestructurar el grupo de alabanza. Y yo, eso no se lo mostró ni carne ni sangre. ¿Verdad? Y yo quisiera que ustedes 2 fueran parte de ese nuevo grupo. Y me acuerdo que fuimos, era una noche en la casa de uno de los integrantes, hicimos pasta. Y fue pasta verde, una pasta toda verde y rica.
Obviamente a mí me gusta mucho la pasta, pero es rica, es buena. Porque ya no puedo decir que no me gusta algo porque después los niños no quieren comer eso. La pasta es rica. Hace bien. Y hicieron la pasta y comenzamos. Me acuerdo que compraron una flauta ya de las que yo tenía, pero una flauta dulce donde mis dedos tenían que estirarse así. Y comenzamos a hacer. Y Lucho tenía un tecladito pequeñito. ¿Cuántas octavas tenía? Dos. Dos octavas tenía. O sea, era como un tecladito así, Casio. Y uno le decía así y sonaba. O sea, ¿no? Y el piano era bien cómico el teclado. Obviamente la iglesia tenía un piano Yamaha increíble, pero Lucho hacía los string con el teclado. ¿Qué podría hacer? Renueva. Yo seguía trabajando. Me acuerdo que pasé por muchos trabajos y quiero mencionar algunos porque sé que muchos de los jóvenes que van a ver este video y que van a leer este libro a veces dicen, no, yo solamente voy a quedarme en esto y no hay más. Dios no tiene más para mí. Y Dios tiene cosas tan grandes. Una vez escuché, a la medida de nuestros sueños conoceremos a Dios. Si sueño pequeño, conoceré un Dios pequeño. Si sueño en grande, conoceré un Dios grande. Y uno de esos trabajos fue en la galería. Le decíamos galería para que no sonara tan brusco, en la plaza del 7 de agosto. Y recuerdo que un amigo me ayudó a comprar una cicla de carga. Y lo que yo hacía era hacerme a la salida de la plaza para llevar pedidos de carne, queso y una cantidad de cosas. Y duré mucho tiempo. Fue un trabajo muy duro, muy fuerte, de los más difíciles que yo pude tener. Me acuerdo que un día subiendo por el puente de la 68, el peso me ganó y se cayó todo y los pollitos salieron a volar, bueno, las presas de pollo, y yo tratando de parar el tráfico para coger las presas de pollo. Y fue un trabajo que me marcó porque era un trabajo muy fuerte. Otro fue en Icasa. Ese ya era más elegante, Icasa. Y ahí era el encargado de la bodega, pero tenía como 16 años, 17 años, y era el encargado de toda la bodega de comida. Y me acuerdo, esto suena chistoso, me acuerdo que las cocineras me decían, chicos, necesitamos un bulto de papa. Un bulto de papa, o sea, no pedían una librita, no, un bulto de papa. Yo, ok, y las papas están arrumadas así, un bulto grandísimo. Y yo me subo atrás y empuje el bulto para que cayera abajo y nada. Y entonces las cocineras me dicen, ¿qué está haciendo? Y yo, no, pues empujando el bulto para que caiga. Y me dice, no, porque se dañan las papas. Yo, entonces, miren, súbanse. Y yo aquí abajo lo voy a sostener, tírenlo. Y yo aquí lo bajo. Y me acuerdo que... Y ellas, ni cortas ni perezosas, se subieron y entre dos mancancanes, me empujaron y me tiran ese bulto y yo quedo así estripado bajo el bulto y yo, quítamelo. Duré como 4 días, porque cuando llegaba la carne, esa carne tiene que ir en el refrigerador. Y yo tratar de, o sea, no me daban los brazos para subirlo como de aquí a una altura así, no me daban los brazos, así que yo hacía bolsitas pequeñas hasta que se entrara toda la carne. No aguanté mucho en ese. Y bueno, mi mamá se hizo muy amiga de muchas personas que trabajaban en empresas cristianas, así que comencé a trabajar en empresas cristianas, Palabritas, Club 700, volví a Desafío, pero ya tenía nómina, ya tenía seguro, ya tenía más cosas, ¿verdad? Ya era más grande. Y comencé a trabajar, a sostener parte de la casa, ayudar a parte de la casa y a terminar mis estudios, porque yo me había retirado de estudiar en 7º de bachillerato y terminé validando el bachillerato. El grupo de alabanza seguía creciendo y en 1993 comenzaron los congresos de alabanza aquí en Bogotá, que para mí fueron una bendición esos congresos. Y en 1994, en el segundo congreso, tenía 16 años. Me acuerdo que estábamos buscando, yo salí a buscar
al bajista del grupo. Estaba buscándolo. Y cuando de repente, como a unos 6, 7 metros, veo a alguien muy familiar. Yo quedé en shock cuando lo vi. Y yo me puse a llorar. Era mi papá, que se había ido de casa y no había vuelto. Cuando lo vi, él se paró porque él me conoció y nos paramos. La gente pasaba en medio de nosotros, parecía una escena así de novela venezolana. Y en un momento arrancamos, caminamos y nos abrazamos. Y él comenzó a llorar. Y lo primero que yo sentí decirle a mi papá fue: papá, perdóname. Perdóname por haber sido un mal hijo, porque nunca te aprecié, porque nunca te dije que te quería. Y quiero que sepas que eres el mejor papá del mundo y que siempre te ama. Mi papá se puso a llorar como nunca en la vida lo había visto llorando. Y él me decía: hijo, ustedes me tienen que perdonar a mí. Yo los dejé. Pero papá, y ya la emoción del primer: ¿qué estás haciendo aquí? Dice: hace un año que estoy viniendo a esta iglesia. Y para mí era difícil que mi papá dijera eso, porque mi papá era así bien maloso. Mi papá en una iglesia cristiana. Y tenía aquí un brazalete que decía Ujier. Y Ujier. Y había pasado algo chistoso, porque en la noche anterior, y obviamente mi mamá, por muchas de las situaciones económicas y muchos, a veces acusábamos a mi papá: si su papá no se hubiera ido, nos hubiera dejado, bla, bla. Y yo me acuerdo que ese día yo por dentro dije: yo bendigo a mi papá donde quiera que esté. Yo sé que él un día va a ser un gran hombre de Dios. Y al otro día me lo estoy encontrando como mujer. Y le digo: bueno, papá, ¿dónde nos encontramos a la salida? No te me vas a perder, ¿verdad? Y me dijo: no, mira, yo voy a estar en tal lugar, en tal lugar. Ok, entré. Y yo entré en shock. Yo estaba así como que... Mi papá, o sea, era lo máximo para mí. Obviamente, yo había llenado ese vacío con Dios. Porque lo primero que yo conocí de Dios fue el área paternal. Yo me acuerdo que cuando estaba en la iglesia, en la primera iglesia, yo un sábado de jóvenes dije: si tú existes, después de 2 años de estar en la iglesia, si tú existes, sé mi papá. Sé mi papá. Yo necesito un papá que juegue al fútbol conmigo, que escuche mi voz, que vaya al colegio conmigo. Sé mi papá. Y ese día, él fue mi papá. Hoy es mi Señor, mi Salvador, pero tengo una relación tan increíble, tan cercana. Por eso las letras de mis canciones, por eso me reflejo en ellas, en mi papá Dios. Y ese decía: tengo 2 papás. Y entré y estaba Marcos Witt cantando. Y yo me puse a buscar a mi papá rápido entre los 15,000, 12,000 personas que estaban ahí en el congreso. Hasta que de repente lo encontré ahí arriba. Y me puse a llorar. Y me acuerdo que estaban cantando esta canción que marcó también mi vida. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad
fidelidad. ¿Sabe? En ese momento entendí lo que es la fidelidad de Dios, porque aunque le fallemos, aunque no hagamos nuestro devocional diario, aunque no tengamos un tiempo con Dios diario, aunque a veces estemos en ministerios y estemos andando mal y caminando mal, Dios siempre va a ser fiel. Yo decía, no puede ser. Sé que no estoy orando lo que tengo que orar. Sé que no estoy viviendo la vida que tengo que vivir de un cristiano fiel, y Dios me da este regalo. Es incomparable. Es difícil de entender la fidelidad de Dios. A los pocos meses, cuando tenía 17 años, en medio de ese congreso, de los congresos, me fui a la parte de atrás y vi como a 15 chicos de mi misma edad diciendo: qué música tan aburrida esta, ¿a qué hora se va a terminar? Y eso para mí fue: ¿cómo? ¿No les gusta lo que está pasando? Y automáticamente hubo algo aquí, una carga por ellos. Ellos tienen que saber que más que música es Él. Y comencé a... Obviamente había escrito algunas canciones que escribía en momentos que tenía con Dios, y comencé a tener una carga muy fuerte por ellos. Me acuerdo que Dios puso en la iglesia donde estaba personas que me decían: Alex, Dios te da un talento increíble, te apoyamos, cuando quieras hacer algo te apoyamos. Y yo no pienso hacer nada, o sea, no tengo planeado algo. Y me acuerdo que una de las palabras que Dios me dio textualmente era que yo iba a ser punta de lanza en mi país para los jóvenes. Yo en ese momento no entendí punta de lanza. Bueno, punta de lanza, ser un indio, algo, no sé, punta de lanza. Pero poco a poco fui entendiendo lo que era punta de lanza. Había escrito varias canciones y en 1997, cuando tenía 19 años, en junio, decidí compartir esa carga por esos chicos a algunas personas que había conocido dentro de visitas a varias iglesias, tocando con el grupo de alabanza, con el grupo de hijos de pastores. Había conocido a varias personas. Y dije: miren, tengo esta música, y esta música yo creo que Dios la puede utilizar para atraer a estos muchachos, a esta gente, para que se apasione por el Señor. Y dijeron: ok, comencemos. Y me acuerdo que en ese tiempo Dios puso una familia increíble, que es la familia Rubio, y nos apoyó increíblemente. Ellos tenían su oficina, y en su oficina diseñamos los afiches, mandamos los afiches, llamamos a los invitados, porque hicimos 4 conciertos llamados Tiempo de la Cruz. Y yo dije, yo no sé por qué 4, pero quise que fueran 4. Y yo mandé a hacer una tarima más grande de la que había, alquilamos una consola más, trajimos unas luces, necesitamos un seguidor, así que llevamos esas cositas de filminas y le hicimos un huequito para que fuera el seguidor, y telitas, fue algo bien bonito. Llegó el momento del concierto de Tiempo de la Cruz y habían como 40 personas nomás, había mucha gente. Arrancamos el concierto y qué increíble, paso a paso, como la presencia de Dios comenzó a hacerse tan fuerte en ese lugar, pero de una forma increíble. Me acuerdo que volteé hacia los músicos para decirles algo y estaban llorando. Uno estaba postrado en sus rodillas. Lucho estaba en ese momento en el grupo y él estaba tocando el piano y también estaba llorando. Fred, mucha gente estaba tocada por Dios. Al día siguiente que se repetía el concierto, ya no habían esos 30. Esos 30 fueron y dijeron: tienen que conocer algo, tienen que ver algo, y trajeron otra gente. Al tercero, que fue la semana siguiente, llegó mucho más gente, y al último estaba casi llena la iglesia. Y yo me acuerdo que yo le dije: ok, Dios, si tú quieres que yo me meta esto de la música, yo quiero que tú lo confirmes, y te la voy a poner. Bueno, para él no hay nada difícil, pero te la voy a poner así que yo diga: ok, es por ahí. Y yo quiero que mi pastora, en ese momento era la hermana Zoraida, ella venga
y me dé una palabra de parte tuya y me confirme que yo voy a ser punta de lanza. Si eso no pasa en estos 4 conciertos, voy a dar por enterado que es una emoción mía, que es música. ¿Y por qué la escogí a ella? Porque mi música nunca le ha agradado a las pastoras, ¿no me digas? No, porque yo hacía mi música. Yo me acuerdo que yo tomaba el micrófono de una forma así y siempre he sido un poquito acelerado en mi música. Entonces, obviamente, a ella le gustaba más a Luchito, que era más adorador, más suavecito, y yo era más fuerte. Entonces, yo decía, yo quiero que ella. Y ella llegó al último concierto, al 4. Y se terminó el concierto. Dios se movió con gran poder. Y cuando me bajé, estaba saludando a la gente, viene Zoraidita y me mira a los ojos. Ella venía llorando. Y me dijo, Alex, Dios va a hacer unas cosas increíbles contigo. Y entró al grano. Me dijo, tú vas a impactar a los jóvenes de este país como nadie lo ha hecho. Tú vas a ser una punta de lanza en este país. Tu música va a llegar a muchos lugares. Y cuando ella estaba diciéndolo, yo no tuve que esperar que terminara para saber que Dios me estaba confirmando eso. Y yo dije, wow, eso es. Así que al año siguiente, yo era profesor de música en ese momento, ya tenía un puesto un poco más de corbata. Aunque era pequeño, era profesor de música pequeño. Y dije, voy a renunciar, voy a meterme de lleno al ministerio. Y fue un paso lanzado, probablemente para algunos imprudente, pero me lancé, dije, Dios es fiel. Y si Dios me lo confirmó, ¿qué tengo que preguntar? O sea, que no va a caer fuego del cielo para que me lo confirmen. Ya Dios me dijo cómo lo iba a hacer. Y renuncié, comenzamos a ensayar para el primer concierto y la primera grabación en vivo, Tiempo de la Cruz. Me acuerdo que nos ayudó Edgar Sánchez. Y Edgar Sánchez me dijo, ¿cómo quieres hacer la grabación? Le dije, en vivo, como era en moda hacer en vivo. Y dijo, ok, pues podemos secuenciar todo por el teclado y la batería, el bajo, todo por teclado, y tú cantas encima de la pista. Y yo, pues, no, chévere, pero me gustaría todo en vivo. Uy, pero eso es caro. Entonces me dijo, bueno, pues dale, hagámoslo. Y al rato él me dice, yo sé que tú lo vas a poder hacer solo, dale, fuerte. Y en un momento me sentí solo, digo, ay, me dejaron solo con la boletería ya repartida y todo listo. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y me acuerdo que lo hicimos en la que hoy es mi iglesia, el lugar de su presencia. Y Lucho asistía ya a la iglesia, ¿verdad? Lucho ya era parte de la iglesia y me parecía una iglesia bien linda. Y la hicimos ahí con toda la inexperiencia del mundo. Cometimos 1000 errores. Y cuando se terminó, gracias a Dios, las entradas pagaron los gastos de esa noche y salimos a flote. Pero lo que no sabía era que después de eso, ¿qué van a hacer con el disco? ¿Quién lo va a postproducir? ¿Quién lo va a mezclar? ¿Quién lo va a arreglar? Y eso cuesta plata. No, yo no ni tenía idea. Así que dejé pasar un año hasta que llegó alguien que dijo, Alex, ustedes grabaron un disco, ¿verdad? Yo sí. Ok, Dios me dijo que les tenía que ayudar. Y me dijo, ¿cuánto les hace falta para terminar el disco? Y yo les dije, bueno, hace falta esta plata. Dijo, ok, aquí está esta plata, págamela cuando quieras, como quieras, pero saca el disco. Hay gente que lo está esperando. Sacamos el disco, nos metimos a un estudio donde uno sacaba la lengua y mojaba a todo el mundo. Chiquitico. No, un estudio bien chico, pero gracias a Dios por ese estudio. Y ahí terminamos el disco. Me acuerdo que Álvaro Llano, mi ingeniero de sonido en ese entonces, fue el que mezcló el disco, nos ayudó a grabar el disco. Lo sacamos. Me acuerdo que fui a mostrárselo a personas que no habían grabado el disco, pero que eran importantes dentro de ese momento en la alabanza y la oración de Bogotá. A ver qué les parece. Y yo así, como, yo sé que interesante, sí está chévere. Pero ¿cuál es la canción fuerte? Yo le dije, todas. Dice, no. Yo sé que tú estás emocionada de hacer un disco, pero ¿cuál es la? Le dije, no, todas.
todas son fuertes, todas están chéveres. Y ya hay mucha gente como que, este es el niño que quiere hacer música, el muchacho que quiere hacer música. Bien. Lo dejé ahí calmado, esperamos como que pasara algo. Y fui a una empresa de distribución de música en ese entonces. Y llevé el disco y dijeron, mira, realmente está bueno, pero no se interesa porque los ministerios colombianos o los grupos musicales colombianos no son rentables, no venden. Así que no podemos meterle plata a algo que no vende, así que pues lo sentimos. Me lo llevé y yo siempre he sido de retos, de superar retos, ¿no? Así que a los pocos meses hicimos un concierto, el lanzamiento. Me acuerdo que algunas amigas de nosotros se vistieron de neón y vendían los discos así. Me han dicho, hicimos 1000 cosas y Dios nos bendijo con las ventas del disco en ese lanzamiento. Y la gente comenzó a decir, esta gente vende discos. Así que nos llamaron ahí, sí. Nos llamaron y, bueno, vamos a firmar un contrato. Y bueno, comenzamos a trabajar sin ningún contrato, a vender. Comenzamos a darnos a conocer en algunas ciudades de aquí de Colombia. Y a los pocos meses me dice el director, el gerente, me dice, ok, Alex, necesito que me des más descuento de tu disco porque no nos están dando los números. Y yo por dentro dije, yo habilité todo el tiempo matemáticas y si me habla de números me voy a rajar aquí. Yo, pero ¿por qué no le puse atención a la clase de matemáticas? Y yo me acuerdo que mi oración dentro de mi cabeza fue, Señor, tú sabes que yo soy malo para los números. Tú sabes si me están engañando o no. Tú dime lo que tengo que hacer en este momento. Y me acuerdo que me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no te puedo dar más descuento. Así de uno y yo por dentro, ¿qué le dije? Pues claro, un muchacho que estaba comenzando y era el gerente de la empresa. Me dice, ok, Alex, no podemos seguir con el disco. Le dije, ok, entonces dámelo. Entonces me dijo, pero te voy a decir una cosa, si ustedes se van de esta empresa, no va a ocurrir nada con este disco. Porque nadie se los va a vender, nadie lo va a distribuir y van a quedar en el olvido, o sea, nos van a necesitar. Me salió el campus que hay en mí. Cogí mi disco y le dije, Dios va a hacer algo grande con este disco. Ustedes se lo van a perder. Me lo llevé y llamé a José Luis Becerra, que hoy en día es mi coordinador y el manager. Y le dije, José Luis, es contador público. Y le dije, ¿cómo se forma una empresa? ¿Cómo se hace una empresa? Me dijo, ok, se hace esto. Y yo le dije, ok, yo quiero hacer una empresa. Y se va a llamar Envy Records. Formamos una empresa en el cuarto de Esteban, que es el bajista de mi grupo. Comenzamos desde ahí a distribuir música y a llamar. Miren, y lo tenaz era que la otra empresa se había molestado tanto conmigo que habían dicho cada vez que llamen por esos discos, digan que no existen, que no se venden, que no. Entonces era llamar y decir, no, sí se venden, los estamos distribuyendo. Y poco a poco fuimos creciendo hasta convertir Envy Records en una empresa sólida, fuerte, económicamente, que daba para sostener ya no solamente a 2 muchachos que tenían un sueño, sino a varias personas, porque era el contador, la secretaria, los vendedores, y ya nos pasamos del cuarto de Esteban a una casa completa, donde cada uno tenía su oficina, nuestro estudio de hacer cosas, y comenzamos a ver un aire, un suspiro. La canción Me robaste el corazón, Su dulce voz, Vuelve pronto, comenzaron a hacer canciones muy importantes dentro de lo que era la música cristiana aquí en Colombia. Y dijimos, bueno, ya como que llegaron las buenas para nosotros, llegaron las buenas para mí, pero en estos días escuché algo que me llamó la atención. Dios deja reinar a los Saúles mientras procesa a los David. Y ahí no terminaba todo, había un proceso que seguir. Y me acuerdo que el 3 de diciembre de 1999, un mes después, bueno, de haber hecho nuestro disco y todo esto, me quedé en casa de un amigo y en la mañana, 6 de la mañana, me llama el pastor Machuca, papá de Esteban. Me llama ahí, no sé, cuando me llamó, ¿por qué me está llamando? Que me dice, te están buscando urgente en tu casa. Tu hermano anoche estuvo muy mal. Parece que partió con Dios.
te espero en la casa, ve rápido. Yo lo único que dije fue, no entiendo. Colgué, me senté en una silla y dije, no entiendo. Y no podía repetir nada más, sino, no entiendo. Me fui, cuando llegué a casa no había nadie. La cama estaba mojada porque él murió en cama. Yo me arrodillé en la cama y le dije, Dios, perdóname. Perdóname porque Wilson quería un papá y yo como hermano mayor no se lo di. Me quería ganar el mundo para Cristo y mi casa estaba siendo descuidada por el ministro de alabanza. Ya no estaba ahí, pero igual le dije, Wilson, perdóname por no haber sido el hermano que debía haber sido el mayor de los 4. Hay cosas de Dios que no vamos a entender, pero Dios es fiel, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Fue bien difícil ver a mi mamá la semana que seguía llorar buscando a las 7 de la mañana a mi hermano por la casa tirada en el piso. Y Dios me dio una lección muy grande, porque al día siguiente, cuando lo enterramos, fui al cuarto y él hacía maquetas. Y el día antes de que él muriera, o la última vez que yo lo vi, él salió corriendo porque yo iba corriendo. Y me dijo, mira esta maqueta que hice. Y yo, está linda, chévere, ok. Y ahí, como padres y hermanos mayores, líderes, ok, sí, chévere. Y ese día me puse a ver la maqueta. Y era la casa con la que él soñaba para nosotros. Y había un cuarto que decía Tiempo de la Cruz, y había una guitarrita chiquitica y un piano. Ese era mi cuarto. Yo estaba al frente de mi mamá, yo tomé la maqueta, la dejé ahí y me fui a llorar al baño. Porque él pensaba en mí, yo no estaba pensando en él. En mi hermano Wilson. Él partió. Hubo un tiempo difícil. Me acuerdo que igual seguimos exaltando al Señor en la noche, el día de la velación, de enterrarlo. Fue una noche tan increíble, un día tan increíble. Ese día muchos conocieron que Jesús es bueno. Al poco tiempo mi abuelo muere también. Yo admiraba a mi abuelo y amo a mi abuelo también, porque fue un hombre increíble, fuerte, escribía canciones hermosas, cantaba. Cuando mi abuelo estaba agonizando, tenía que salir a hacer una gira de conciertos. Voy a la clínica y lo miro y le digo, abuelito, me tengo que ir. Y él me miró con sus ojitos y tan solo me hizo que sí. Yo le dije, te quiero cantar una canción. Y lo que le canté, ¿cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si eres mi consuelo, me ayuda siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro abrigo en él. Mi abuelito se quitó la máscara de oxígeno. Dijo, yo quiero cantar.
Él estaba agonizando y muriendo de cáncer en el colon. Y con el dolor, porque lo veía, y se agitó porque no tenía el aire. Y se puso a cantar un cántico nuevo, cantar algo para Dios. Él a los árboles, el fruto de los árboles, y aprendí una lección en la muerte de mi abuelo, y era que tengo que adorar y cantar a Dios en todo tiempo, hasta mi último suspiro adoraré al Señor. Y eso fue lo que Él me enseñó en esa tarde. A los 2 días de esa mañana, Él falleció. Meses más adelante, Dios iba a traer un alivio a mi corazón. Una persona que iba a comenzar a soportar el proceso porque no había terminado. Conocí a Natalia Rodríguez, una mujer apasionada por Dios, hermosísima, guapísima, pero apasionada por Dios, enamorada de Dios. Nos ennoviamos, fue un noviazgo raro, difícil. Ella me conoció tal cual como yo era, con todas mis imperfecciones, con mi carácter, con mi genio, con mil cosas que Dios ha ido cambiando. Para ella fue difícil porque a ella la veían y la menospreciaban por ser pequeña. Pero es mi pequeña gigante porque aguantó tantas cosas. De hecho, en mi casa no la recibieron muy bien, no la valoraron, no daba la talla para Alex Campos. Yo tengo que honrar hoy a Natalia porque aguantó mucho palo de parte de mi familia y probablemente yo no hice nada. Yo me quedé callado y dejé que pasara eso. Pero gracias a Dios por Natalia, por su amor al Señor y por su entrega, por su aguante. A los pocos meses de conocerla, el proceso continuó, pero gracias a Dios ya tenía una persona que me ayudó. Eso fue febrero del 2002. Los médicos me dicen: Alex, tienes un tumor en tu garganta. Mi papá, mi abuelo, mi hermano, un tumor en la garganta. Los médicos me dijeron: vamos a tener que operarte, pero no podemos asegurarte nada. Lo máximo que creo que podemos hacer es recuperar tu voz un 50%. No entiendo. Esa es mi frase: no entiendo. Y las mil palabras que venían a mi cabeza: Dios es mentiroso, Dios no va a cumplir, te equivocaste, no era eso. Pensé tantas cosas, pero en medio de esos días en las que en las noches lloraba con mi guitarra. Bueno, no tomé mi guitarra esos días, la dejé a un lado. Yo tenía que andar con una hoja y un papel para escribir lo que tenía que decir, porque me procuraron decir que no gastara el poco voz que tenía. Y me acuerdo que una noche quise escribirle algo a Dios, una carta, una queja. Tomé el papel. Me acuerdo que esto fue lo que le escribí. Ay, cómo me duele estar despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán.
mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y caerá, sanará las herramientas del maestro. Mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma, aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí he de estar. Al taller del maestro. La canción se estaba plasmando en una queja para Dios. Cómo me duele estar despierto. Y Dios me responde de esta forma. Hay de aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y caerá, sanará las herramientas del maestro. Mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela eso me ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que yo nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es mi decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá, allí tú me hablarás en tu taller. Aunque me duela, yo sé que eso me ayudará. Mi buen Jesús, mi buen Señor. Cuando terminé de escribir la canción, ¿para qué la fama? ¿Para qué las estrellas? Si me cuesta orar con Él, hablar con Él, ¿para qué decirle que le amo si Él en el corazón no está siendo el primero? Cuando entendí esa canción y la dimensión de lo que Dios quería enseñarme, dije, Dios, no importa el tiempo que yo esté en ese taller,
moldéame, procésame, hazme como tú. Y comenzó a pasar algo increíble, comenzó a hacer algunos ensayos y comencé a cantar bien. Dije, yo sé que Dios me sanó, yo sé que Dios me sanó. Y aquí viene algo increíble para los que cantamos. A veces uno canta mentiras porque no lo cree. Y yo decía, bueno, si yo canto que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios sana, tengo que vivirlo y tener autoridad para cantarlo. Un día antes de la operación me fui al médico y le dije, doctor, ¿se acuerda de mí? Me dijo, sí, tu operación es mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Y le dije, me he sentido mejor. Y le dije, mire, yo soy cristiano, porque yo no le había dicho que era cristiano. Le dije, yo creo que Jesús hizo un milagro en mí. Yo quiero que usted me examine, por favor. Le dije, no tengo plata para el examen, pero yo quiero que me examine. Me dijo, ok, vamos a hacerlo. Y me examinó con 4 de sus alumnos y los 4 introdujeron así, y busquen, y yo, este fue el examen más horrible de mi vida, y buscaban, hasta que él pasó, y buscaba, y yo veía la actitud del doctor, diciendo como que, tiene que estar, y llega después y dice, esto me ha ocurrido 2 veces en mi carrera profesional, no está el tumor, no tienes nada. Las cuerdas están rosadas. ¿Estás bien? Y yo por dentro dije, ese es el Dios al que yo creo, al que yo canto. Él es fiel. Él es bueno. Estos días estaba en un concierto secular. Y me paré al frente de 4,000 personas que no conocen a Jesús. Y les dije, yo no puedo cantar de otra cosa. A la gente le gustaría que yo cantara de otra cosa, pero no puedo cantar de algo que no amo. Y yo tengo que cantar de lo que conozco y amo. Estoy apasionado y es Jesús, el Rey, el único, el soberano, el Señor, el amigo, el papá, el esposo. Y de ahí en adelante iba a venir algo increíble y asombroso. Mi vida cristiana tomó un rumbo diferente. Comencé a caminar de otra forma. Que mi vida fuera digna del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No cantar mentiras, sino cantar verdades que viviera mi corazón. A los meses, ese mismo año, Marcos Witt llegó a Bogotá a hacer un encuentro de líderes. Y yo quería conocerlo. Siempre todo músico de mi época quería, o de todas las épocas, quería conocer a Marcos Witt. Y yo me acuerdo que dije, no, voy a llevarle a saludarlo en medio de la multitud. Y dije, no. Después dije, no, se ve feo. De hecho, cuando a mí me lo hacen, a veces como que, tranquilos, que no soy yo soy el burrito, el que está arriba. Y recibí una llamada. Me marca el teléfono alguien. Y aló. Y era un muchacho de Medellín. Hola, mira, yo soy Eddie. Eddie Pérez. No, Eddie. Me dijo, estoy con alguien aquí que quiere conocerte. Yo, ok. Y yo no sabía, Eddie, no, pero no sé cómo supo mi teléfono. Aló, hablo con Alex Campos. Sí, con él habla. Hola, Alex, hablas con Marcos Witt. Y yo soy Benji. Y yo así, o sea, yo me acuerdo que la gente que estaba al lado como que, ¿qué pasó? Porque vieron la cara de tonto que estaba haciendo. Yo, hola Marcos, ¿cómo estás? Bien. Mijo, estoy escuchando tu disco. Dijo, hace rato no escuchaba algo diferente que tuviera tanta unción. Dijo, me gustaría conocerte, tener el privilegio de abrazarte, de saber quién eres tú. Me dijo, ¿qué tienes que hacer esta noche? Te invito a cenar, vamos a comer juntos. Uy, estoy ocupado. No, yo, sí, señor. Entonces le dije, yo estoy aquí en el Congreso. Me dijo, ¿dónde? Le dijo, entra por la puerta de atrás. Él estaba llegando, estaba rodeado de 1000 gentes. Y alguien le dijo, mira, allá viene Alex. Yo me fui y él vino y me abrazó así de una forma como,
hola, mi hijo, ¿cómo estás? Qué privilegio conocerte. Y yo así, yo llevaba mi disquito, pues se lo quería regalar. Dije, mira, pues te quiero regalar mi disco. Y me dijo, uy, escríbele algo. Y yo, o sea, tendría que haber sido al revés, ¿verdad? O sea, no, él me estaba diciendo que yo le escribiera algo en su disco. Y pasó algo chistoso, porque entramos al canal y me dice, ¿por qué nunca mandaste este disco a canción? Yo le dije, porque un día escuché en una de tus predicaciones que el mejor promotor de cualquier ministerio era el Espíritu Santo de Dios, y nunca he mandado un demo, ni he tocado una puerta. Dios las ha abierto. Y me dijo, como que con doritas y... Me dijo, qué bien. Dijo, pues ya ves lo que hizo el Espíritu Santo. Te trajo a que nos conociéramos. Para no hacerlo largo, a los 2 meses estaba viajando con él. Me invitó a una gira. Y me acuerdo que en medio del concierto, él dijo, bueno, quiero presentarles a alguien, está en Medellín, que ha sido una bendición para mi vida conocerlo en este tiempo. Y den la bienvenida a Alex Campos. Cuando yo pasé, fue una bendición para la gente de Medellín en ese momento ver a un colombiano pasar y tener el respaldo de un ministerio tan especial como el de Marcos. Y se acuerdan de la canción Tu Fidelidad que él había cantado cuando mi papá estaba. Pues yo y Marcos solía a veces decir, a ver tú, Dios tiene algo que decirte a ti. Yo decía, yo que me... Y dije, uy, qué bueno sería que algún día él me dijera, a ver, cantemos una canción juntos. Eso era un sueño tonto, ¿verdad? Y me hace pasar y me hace el oído, yo quiero que cantemos juntos y dirijamos la adoración juntos. Y me dice, vamos a comenzar. Y le dice al pianista, tu fidelidad. Y yo me acordé ahí mismo, Dios estuvo hasta el pendiente del detalle más inmaduro y tonto. Yo lloraba, decía, Dios es muy vasto, Dios es la berraquera, Dios es increíble. Y cantamos muchas más canciones y fue bien especial. Y al año siguiente, firmamos un disco, hicimos el siguiente disco, Tiempo de la Cruz, Como un Niño. Y el 22 de marzo del 2004 me casé con mi esposa. Llegué de México después de una gira de un mes largo y yo le dije, Dios, quiero casarme con ella y muéstrame. Y yo estaba esperando como que quién sabe qué me dijeran, y Dios dijo, hazlo. Así que compré un anillo de compromiso en México, en Monterrey. Llegué, al día siguiente teníamos un concierto en el estadio El Campín con 25,000 personas. Y en medio del concierto la hice pasar y le pedí la mano al frente de las 25,000 personas. Y fue algo bien espectacular. Gracias a Dios me dijo que sí, si no hubiera sido un autogol. Fue bien especial esa noche. Pasaron 4 meses y nos casamos. Dios nos regaló los que estuvieron en el matrimonio, que casi son la mayoría de los que están aquí. Ese día llovía y toda la semana llovía. Ese día Dios puso su mano sobre ese lugar, así como nunca. Dios nos regaló un matrimonio que difícilmente lo hubiéramos podido costear nosotros. Y ya casi para terminar todo esto que Dios ha hecho en mi vida, yo quiero terminar honrando a mi esposa. Yo le he escrito canciones a Dios, a mis amigos de ministerio. A mi mamá le escribí una canción cuando me casé. Y escribí una canción que quiero cantársela y dedicársela, porque realmente ha sido un regalo de Dios, mi esposa. No me cansaré de decirlo. Y ella dice, bueno, yo solo danzo en el ministerio, no tengo muchas cosas que hacer, pero la responsabilidad que Dios te ha dado a ti de cuidar a un cabezón como yo, y tú sabes que ha sido una tarea increíble y solamente tú la puedes hacer.
no hay otra mujer. Y te escribí una canción y yo quiero cantarla, porque yo quiero que también nosotros como esposos aprendamos a ser románticos con nuestras esposas, porque a veces se pierde eso en el cristianismo. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Mi vida entera, toda te la doy, que no tengas miedo, yo aquí estoy. Poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poema, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romance, confidente fiel. Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. El silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor vez primera. El silencio de mi voz que dice te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, el diseño de tu sueño en mí plantado, consentida mariposita, prisionera de este amor que no se rinde, que no se rinde. Nunca me cansaré de amarte, solo le pido a Dios del cielo que me haga mejor para ti. Te amo, baby. Este es el momento que en el DVD tenemos que salir a decirle a nuestra esposa que le amamos. Quiero concluir y cerrar esta noche diciendo que Dios ha llenado cada vacío en mi corazón, que Dios ha suplido
abundantemente, de una forma increíble en mi vida. Nunca pensé tener un carro, nunca pensé tener un apartamento. Creí que solamente era para gente rica con plata, pero es para gente que decide creer en Dios y tener a Él como su Señor en su corazón. Dios nos ha ayudado y nos ha provisto para comprarles un apartamento a la abuelita y a la mamá, para que puedan estar en casas seguras, para que no tengan que pagar más renta. Y eso fue algo que Dios nos permitió a mi esposa y a mí poder regalar su apartamento. Dios nos ha permitido viajar por toda América Latina y viajar a países que nunca pensé viajar, impactar a la juventud en Colombia, animar a los chicos a creerle a Dios, a saber que Dios tiene planes con nosotros y que Él es fiel para cumplirlos, para seguirlos. Y yo quiero animar a la gente que nos ve, que nos va a leer, y los que estamos reunidos esta noche, a seguir creyéndole. Dios es bueno, Dios es fiel, y Él quiere sanar cada herida en nuestro corazón. Dios quiere restaurar. Dios quiere quitarnos esa ropa sucia y colocarnos esa vestidura real, blanca, espectacular. Y si tan solo pudiéramos disponernos y escuchar su corazón y su voz, sé que lo podríamos hacer. No tengo nada especial, lo único especial es la gracia de Dios y su fidelidad. Es por Él que canto, por Él que vivo, que respiro, que tengo la familia que tengo. El ministerio que tengo no es mío, tan solo trato con responsabilidad administrarlo y ser fiel. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y podamos orar, y yo quiero orar primero por la gente que en este momento está sintiendo y está ahí en su lugar llorando, diciendo: yo quiero conocerte, Dios. Jesús quiere entrar en tu corazón y ser tu Señor y tu Salvador, tu amigo, tu papá. Él quiere llenar el vacío que hay en tu corazón. Él quiere mostrarte esos regalos increíbles que tiene para ti, porque tiene regalos para ti. Tan solo tienes que callar tu voz y escuchar su corazón y refugiarte en sus brazos. Señor, yo te pido que en tu gracia, en tu favor, tú llenes cada persona, cada vacío de cada persona que está en este momento siendo ministrada a través de estas palabras, de este testimonio. Yo te pido, Espíritu Santo, que en este lugar la gente que esté leyendo el libro, que esté viendo este video, sea afectada por ti tan fuertemente que nunca más vuelvan a ser los mismos. Que sean personas radicalmente entregadas a ti, amantes de ti, apasionados, y que tengan solo una visión, y es amarte y conocerte, Jesús. Oro, Señor, por aquellas personas que fueron abusadas sexualmente, que fueron dejadas por sus padres, que han sido señaladas por sus líderes, diciéndoles: no puedes y no eres apto. Yo te pido que ellos puedan ver en ti el favor que no han podido ver en otros, que puedan solamente refugiarse en ti, en tu taller, que puedan entender que es en medio del proceso que tú nos formas, nos amas, nos enseñas, nos alimentas, y al que amas tú procesas y llevas por el desierto, porque es necesario pasar. Gracias, Señor, por esta noche hermosa e increíble que tú nos has regalado. Gracias por tu fidelidad, que para siempre es tu misericordia. Señor, hoy confieso que veré con mis ojos
a miles de personas cambiadas a través de tu poder y de tu palabra. Gracias, Señor. Yo quiero que terminemos cantando una canción que escribí hace poco, que habla de lo que más me gusta de Dios, y es su fidelidad. La grabé en el último disco, El Sonido del Silencio. Debes saber, lo debes sentir, que un minuto sin ti es una tormenta sin fin. Debes soñar, debes creer que al final llegaré y contigo siempre estaré. Son aquellos momentos que me hacen vivir. Y si tú me faltas, moriría yo aquí. Fiel, tú has sido fiel. Aunque el mundo dé una vuelta atrás, tu amor nunca se detendrá. Tú has sido fiel. Si puedes ir sola en esta noche que es fiel, fiel. Tú has sido fiel. No importa cuán lejos esté, tu presencia siempre sentiré. Tú has sido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu presencia en este lugar. Bendigo, Señor, las vidas de los que esta tarde nos acompañaron. Gracias por estos ministerios llenos de poder y de tu fuego. Qué honor, Señor, qué privilegio ser parte de tu reino y de poder servirte. Aquí estamos tus hijos. Qué privilegio servirte. En tu nombre